La interacción entre los entusiastas y las celebridades en el contexto de las producciones otomanas posee una vehemencia singular, sustentada por una cultura de consumo mediático que otorga una importancia suprema a la fidelidad y a la imagen pública. Cuando el Sin-Sangu comenzó a ser objeto de ofensivas sistemáticas y vitriólicas en plataformas de interacción sociodigital, el entorno se tornó extremadamente nocivo no solo para su bienestar individual, sino para la estabilidad de todo el ecosistema que rodea a las producciones de gran escala. Los reproches no se restringían únicamente a su desempeño actoral o técnico, sino que se infiltraban en dimensiones estrictamente privadas, vilipendiando su fisonomía, sus determinaciones existenciales y sus vínculos afectivos externos al rodaje. Este tipo de hostigamiento transmedia representa una realidad amarga para numerosos profesionales del arte, pero en la situación específica de El Sin, la virulencia de los juicios parecía carecer de clausura, incentivada en gran medida por facciones de la comunidad de seguidores que experimentaban una frustración ante la ausencia de una traslación del romance ficticio a la realidad tangible. La pretensión de observar a los protagonistas unidos fuera del set de grabación se transformó en un factor destructivo que terminó perjudicando a la intérprete de una forma inicua y carente de toda proporción lógica o moral. La instancia en la que se reporta que Barduk manifiesta su descontento ante estos agravios no constituye un incidente fortuito, sino que representa el punto de saturación de una serie de fricciones acumuladas desde la conclusión de su proyecto compartido más célebre. A pesar de que Barduk es reconocido por poseer un carácter profundamente reservado, caballeroso y distante de las controversias superficiales, su tolerancia encuentra un límite ético cuando se vulnera el decoro y el respeto fundamental hacia sus compañeros de gremio. Diversos informes de la industria sugieren que, durante múltiples comparecencias públicas e intercambios con los medios de comunicación, el actor ha prescindido de su diplomacia característica para confrontar directamente la negatividad que contamina los foros digitales. No se trata de una reacción impulsiva o irracional, sino de una afirmación de solidez moral que intenta desarticular los discursos de animadversión. Al defender la dignidad de El Sin-Sangu, Barduk no solo ampara a una socia profesional, sino que emite un comunicado contundente sobre el compromiso ético que implica la admiración y las fronteras de conducta que jamás deberían ser vulneradas en la era de la hiperconectividad. Resulta esclarecedor analizar cómo la interpretación del colectivo social puede transmutar un gesto de profesionalismo y cortesía en una narrativa sensacionalista que alude a un exabrupto de carácter emocional. Para una vasta proporción de los seguidores, observar a su referente adoptando una postura tan inequívoca es interpretado como un indicio de la intensidad del lazo que los une, reactivando las conjeturas sobre sus afinidades reales. No obstante, al examinar los acontecimientos con objetividad, lo que se percibe es a un individuo con madurez emocional que comprende la magnitud de su ascendencia social y decide emplearla para atenuar el perjuicio que sufren las figuras femeninas en la industria del ocio turca. El acoso dirigido hacia las actrices suele poseer una carga mucho más agresiva y peyorativa que el recibido por sus pares masculinos, y el hecho de que un intérprete del prestigio de Barduk se pronuncie al respecto constituye un avance sustancial hacia una transformación cultural en el comportamiento de los grupos de seguidores. La salvaguardia de la reputación de El Sin se erige así como un emblema de resistencia contra la toxicidad que, con frecuencia, empaña el triunfo de las obras audiovisuales más apreciadas a nivel internacional. En última instancia, este conflicto nos impele a meditar sobre nuestra propia condición como participantes en este gran teatro mediático global que constituyen las redes sociales. ¿En qué medida es legítimo demandar que un artista satisfaga nuestras proyecciones o fantasías individuales? ¿Cuál es el punto exacto donde la admiración legítima degenera en hostigamiento? La determinación de Bard de abogar por la tranquilidad de El Sin funciona como un recordatorio imperativo de que, tras la estética impecable y las interpretaciones memorables, subyacen seres humanos que experimentan el dolor de cada palabra hostil publicada en una interfaz digital. La configuración del acoso en las plataformas digitales dentro del ámbito del espectáculo otomano es un fenómeno complejo. El ecosistema de interacción virtual en Turquía figura entre los más dinámicos del planeta, lo cual genera una atmósfera de alta exigencia para cualquier personalidad pública que alcance la fama global. En el contexto de El Sin-Sangu, los ataques no surgieron de forma espontánea, sino que fueron la culminación de una serie de narrativas distorsionadas alimentadas por sectores del público que se resistían a aceptar la autonomía de su vida privada. El anonimato que proporcionan herramientas como X permite que las expresiones más nocivas se propaguen con una celeridad preocupante,
instaurando cámaras de eco donde la desaprobación se transmuta en una persecución sistemática. Este patrón conductual suele nutrirse de especulaciones carentes de fundamento y de una pulsión posesiva de los seguidores por regir la trayectoria vital de sus ídolos. Cuando una actriz no se ajusta al arquetipo que el colectivo de fans ha diseñado para ella, se convierte de inmediato en el foco de una frustración comunitaria que se traduce en ofensas directas contra su honorabilidad. Es fundamental indagar en las razones por las cuales el Sinsangu fue seleccionada como el eje de estas agresiones mientras otros intérpretes parecen gozar de una mayor inmunidad frente a circunstancias análogas. En la tradición de las producciones seriadas turcas, la imagen de la heroína está supeditada a criterios de perfección y conducta mucho más rigurosos que los aplicados a los hombres. Cualquier divergencia respecto a la imagen de la mujer dócil o permanentemente disponible para el protagonista masculino puede ser decodificada como una traición por los sectores más radicales del fandom. Elsin, con su temperamento independiente y su firme voluntad de disociar su vida íntima de su trayectoria profesional con Arduk, contravino las expectativas de quienes deseaban una continuidad de la ficción en la realidad cotidiana. Esta disonancia cognitiva entre la Defne televisiva y la Elsin real generó un resentimiento que buscó su válvula de escape en la crítica destructiva, un proceso que, lamentablemente, se ha vuelto habitual en nuestra época de conexión constante. Los indicadores estadísticos relativos al ciberacoso en la región muestran una tendencia inquietante hacia el incremento de la hostilidad en las interacciones dirigidas a celebridades de género femenino. Diversas investigaciones sobre la psicología de las comunidades de seguidores sugieren que la virulencia del hostigamiento está intrínsecamente ligada al éxito de la química escénica de una pareja de actores. Cuanto más convincente resulta el afecto simulado, más violenta suele ser la reacción ante la ruptura de esa ilusión fuera del entorno de grabación. Elsin Sangu se vio atrapada en este conflicto mediático, donde cada una de sus intervenciones digitales era analizada en busca de imperfecciones o indicios de que no alcanzaba el estándar idealizado para Bar Arduk. Este tipo de vigilancia constante no solo degrada el bienestar psicológico del artista, sino que instaura un precedente pernicioso sobre lo que se considera admisible dentro de una comunidad que, en principio, debería dedicarse a la exaltación de la obra artística. La réplica de Bar Arduk ante este panorama no representó únicamente un gesto de solidaridad personal, sino un posicionamiento ético necesario frente a una estructura de odio que pone en riesgo la creatividad y la estabilidad de los profesionales del sector. En diversas ocasiones, se ha constatado que Bar ha empleado su notoriedad para solicitar moderación y cortesía, exhortando a los seguidores a recordar que su vínculo con Sangu se fundamenta en una estima profesional recíproca. Aunque sus intervenciones son interpretadas como explosivas por la contundencia de su tono, en realidad encarnan la voz de la sensatez en un entorno dominado por la especulación irracional. Al puntualizar que las ofensivas hacia su colega son injustificadas, Arduk intenta interrumpir el ciclo de validación que los detractores pretenden obtener de su figura. Constituye un aviso de que el mutismo de una estrella masculina frente al hostigamiento de su par femenina puede ser leído como una aquiescencia tácita, algo que Bar no está dispuesto a consentir bajo ninguna circunstancia. Para dimensionar la trascendencia de este problema, es preciso elevar la mirada más allá de las fronteras nacionales de Turquía y comprender cómo el acoso virtual se ha convertido en una patología global en la industria de la comunicación. Fenómenos comparables se han observado en centros de producción como Hollywood o en la industria del pop coreano, donde las fronteras entre el entusiasmo y la obsesión se desdibujan de manera peligrosa. La vivencia de Elsin y Bar es una representación a pequeña escala de una confrontación mucho más vasta por el decoro y la ética en el entorno telemático. Al abordar esta temática, resulta imperativo que, como consumidores de bienes culturales, analicemos nuestro propio comportamiento. ¿Hemos participado alguna vez en la difusión de una conjetura sin verificar? ¿Hemos emitido un juicio negativo simplemente por desacuerdo con una resolución privada de un actor? Estas interrogantes son vitales para la construcción de una comunidad más equilibrada y saludable. La imagen de Bar Arduk ha sido asociada históricamente con el arquetipo del caballero íntegro de la televisión otomana, una reputación que trasciende sus papeles en la ficción para asentarse en su conducta pública ejemplar. Su sofisticación y su destreza para gestionar contextos de tensión con una serenidad admirable lo han posicionado como un paradigma de masculinidad equilibrada en un sector que suele privilegiar la confrontación y el narcisismo. Sin embargo, cuando se trata de interceder por alguien a quien profesa respeto,
esa serenidad se transmuta en una determinación inamovible que algunos observadores han confundido con agresividad manifiesta. La supuesta vehemencia de Bar contra los ataques dirigidos a El Sinsangu es, en rigor, la expresión de un hombre que prioriza la lealtad y la justicia por encima de su propia conveniencia de imagen. Para él, tolerar que su identidad sea instrumentalizada como pretexto para agredir a una mujer con la que compartió uno de los hitos más significativos de su carrera resulta absolutamente inadmisible. El examen de sus declaraciones públicas evidencia un esquema de defensa que resulta tan refinado como inquebrantable. Arduk no recurre a la descalificación ni al lenguaje incendiario. Por el contrario, utiliza la racionalidad y el llamamiento a la ética humana para neutralizar a los detractores. En encuentros con la prensa donde se le ha interrogado sobre la hostilidad hacia el SIN, sus manifestaciones han sido transparentes. Ella es una profesional de primer orden, un ser humano de gran valor y nadie posee el derecho de vulnerar su espacio íntimo con discursos de aversión. Esta forma de proceder ejerce un influjo profundo en el fandom, puesto que priva de legitimidad a quienes pretenden defender los intereses de Bar mediante la agresión a Sangu. Al dejar constancia de que no respalda tales conductas, el actor elimina la justificación moral que muchos agresores digitales intentan emplear para validar sus acciones. El vínculo profesional entre Bar y Elsin siempre ha estado bajo la sombra de la sospecha de un romance inconfesado, lo cual añade una capa de complejidad a cualquier defensa pública que él emprenda. Para los medios sensacionalistas y los sectores más imaginativos del público, cada intervención de Arduk en favor de Sangu es motivada por sentimientos recónditos que superan los límites de la amistad cordial. Esta visión, aunque dotada de un cariz novelesco, suele desestimar la posibilidad de una camaradería genuina y profesional entre individuos de distinto sexo. Bar ha tenido que transitar por estas circunstancias complejas con extrema cautela, procurando proteger la integridad de Elsin sin proporcionar combustible innecesario a los rumores que también repercuten en su vida familiar junto a su esposa, la también talentosa Gupse Osai. Se trata de un equilibrio de alta precisión que demanda una inteligencia emocional superior y un entendimiento profundo de los mecanismos del rumor en la. Arraina dos golpes. Las repercusiones de estas defensas públicas por parte de Arduk son heterogéneas y, en ocasiones, contradictorias entre sí. Por una parte, consigue apaciguar a un sector del fandom que acata sus directrices y decide abandonar el hostigamiento. Por otra parte, sus afirmaciones pueden ser objeto de distorsión por parte de los tabloides, que transforman una muestra de solidaridad en un titular sensacionalista diseñado para captar la atención del usuario. Esta es la paradoja de la notoriedad en la era actual. El silencio es interpretado como negligencia, pero la palabra es manipulada para satisfacer intereses de consumo masivo. A pesar de este riesgo, Bar ha concluido que la posibilidad de ser malinterpretado es un costo marginal comparado con el deber de actuar correctamente. Su determinación consolida la premisa de que la protección de los pares es una obligación ética que debe prevalecer sobre las estrategias de marketing o la popularidad efímera. En definitiva, la conducta de Bar Arduk nos proporciona una enseñanza sustancial sobre la rectitud en un entorno que parece haberla extraviado. Su disposición a confrontar la negatividad, incluso cuando emana de sus propios seguidores, revela un nivel de madurez infrecuente en las altas esferas del estrellato. Nos convoca a reflexionar sobre la relevancia de la empatía y la necesidad de abogar por el prójimo, especialmente cuando éste se encuentra en una situación de desprotección frente a una colectividad anónima. La trayectoria de estos dos intérpretes continúa fascinando a nivel global no solo por su sinergia en Kiral Kask, sino por la calidad humana que exhiben fuera del ámbito de la ficción. La lealtad entre colegas es, en este caso, una declaración de principios que redefine los estándares de comportamiento en la industria audiovisual moderna. La cultura del denominado shipping, fundamentada en el anhelo apasionado de los fans porque dos actores trasladen su romance ficticio a la realidad, ha alcanzado cuotas de intensidad sin precedentes con la pareja Arduk-Sangu. Aunque esta dinámica puede funcionar como una herramienta publicitaria sumamente eficaz para las empresas productoras, para los artistas implicados puede derivar en una carga psicológica extenuante. El hecho de que millares de individuos proyecten sus anhelos y fantasías sobre la esfera privada de dos personas genera una presión persistente que puede menoscabar su bienestar mental y sus vínculos afectivos reales. En el caso de El Sinsangu, este fenómeno se tornó particularmente pernicioso cuando los seguidores comenzaron a percibir a cualquier figura externa en la vida de los actores como una interferencia para la consumación de su ideal romántico.
Esto desencadenó una campaña de desprestigio contra la actriz, cuestionando su idoneidad o culpándola de obstaculizar un destino ficticio. Para un profesional de la actuación, ser vinculado perpetuamente a un único personaje o a una sola pareja escénica puede restringir significativamente su evolución artística y su libertad individual. Elsin Sangu ha manifestado en múltiples contextos su aspiración a ser valorada por su versatilidad y su compromiso con el trabajo, más que por las especulaciones mediáticas que la circundan. Cuando Bararduk interviene públicamente para ampararla, también está combatiendo esa simplificación de su identidad a un mero objeto de deseo narrativo. La reacción firme de Bar constituye, en esencia, una insurrección contra la deshumanización inherente a la fama masiva. Él comprende con claridad que tanto él como el Sin son individuos integrales con trayectorias, anhelos y núcleos familiares que son independientes de los libretos que interpretan. Al confrontar a los seguidores, intenta restituir la noción de que la realidad es infinitamente más compleja y digna de respeto que cualquier construcción melodramática televisiva. Los efectos del hostigamiento sostenido pueden ser devastadores, induciendo a los artistas a distanciarse de los medios digitales o a adoptar una actitud de cautela extrema en sus apariciones públicas. Elsin Sangu ha atravesado periodos de reducida presencia en redes, lo cual fue decodificado por muchos como una señal de agotamiento ante la toxicidad ambiental. El respaldo explícito de Bar funciona como un alivio en estos momentos de adversidad, otorgando una validación que resulta fundamental para contrarrestar el impacto de los mensajes de odio. No obstante, la responsabilidad no debería recaer exclusivamente en los compañeros de trabajo. El sector audiovisual en su totalidad y las corporaciones tecnológicas deben instaurar mecanismos más eficientes para salvaguardar a las personas del acoso organizado. La defensa de Bar es un acto de valentía individual, pero pone de relieve la urgencia de una reforma estructural en la gestión del respeto en línea. Desde un prisma sociológico, el fenómeno protagonizado por estos actores revela mucho sobre la necesidad de conexión y evasión de las audiencias contemporáneas. En un mundo caracterizado por la incertidumbre, los relatos de amor idealizado ofrecen un refugio emocional, y los fans se adhieren a ellos con una vehemencia que puede derivar en comportamientos irracionales. El conflicto surge cuando esa búsqueda de consuelo se transmuta en una exigencia de control sobre la existencia de terceros. Bararduk, al establecer límites precisos, está impartiendo una lección sobre el consentimiento y las fronteras individuales. No se limita a proteger a una amiga, está instruyendo a una generación de admiradores sobre el significado de un fanatismo saludable. Su firmeza constituye una invitación a apreciar el arte sin menoscabar la integridad del artista, una distinción que parece haberse desvanecido en ciertos sectores de la red. Este análisis nos conduce a evaluar la función que cada espectador desempeña en la vida de las figuras públicas que admira. ¿Estamos consumiendo su talento con el respeto debido o estamos alimentando un sistema que los consume a ellos? El posicionamiento de Bararduk es una advertencia generalizada. Nos recuerda que nuestras expresiones poseen un peso real y que la compasión debe constituir el fundamento de toda interacción, incluso con aquellos a quienes solo conocemos a través de una pantalla de cristal líquido. Si se valora genuinamente el aporte cultural de Sangu y Arduk, la forma más auténtica de demostrarlo es respetando su autonomía y su paz mental. Difundir este mensaje de consideración mutua es vital para fomentar un clima más constructivo en nuestra sociedad hiperconectada. Uno de los desafíos primordiales para los intérpretes en Turquía radica en la frontera casi imperceptible que separa a sus personajes de su cotidianidad ante la percepción del público. Bararduk y Elsin Sangu encarnaron de forma tan magistral a sus personajes que, para una fracción considerable de la audiencia, dejaron de ser profesionales de la actuación para transformarse en esas entidades de ficción. Esta amalgama es un reconocimiento a su destreza técnica, pero también representa el origen de los conflictos que han debido afrontar. Los ataques a Elsin suelen fundamentarse en la percepción errónea de que no se comporta según los estándares esperados para su personaje, o que sus resoluciones personales contravienen la esencia de la figura amada por los fans. Cuando Bar sale en su defensa, rompe esa ilusión de forma necesaria, recordando a la colectividad que el rol protagónico concluye al apagarse las cámaras y que el hombre que habla es Bar, defendiendo a su colega Elsin. La industria de las producciones turcas se beneficia en ocasiones de esta ambigüedad para sostener altos niveles de fidelización y compromiso en las plataformas sociales. Las campañas de promoción suelen enfatizar la química entre los protagonistas,
sugiriendo una proximidad que no siempre se corresponde con la realidad extralaboral. Esto genera un ambiente propicio para que las conjeturas proliferen y para que los seguidores se sientan legitimados para interferir en la vida íntima de las estrellas. Bar-Marduk ha mantenido una postura crítica hacia este aspecto de la industria, preservando celosamente la privacidad de su matrimonio y su entorno familiar. Su reacción contra las agresiones a El Cine es, simultáneamente, una crítica tácita a este modelo que instrumentaliza la vulnerabilidad de los actores en favor del entretenimiento de masas. Al defender a su compañera, reivindica el derecho de ambos a ser considerados profesionales y no posesiones del público. Resulta de gran interés observar el tratamiento que los distintos medios de comunicación han otorgado a estos sucesos. Mientras algunos sectores del periodismo actúan con rigor y respeto a la intimidad, otros se dedican a sobredimensionar las palabras de Marduk para fabricar una narrativa de drama y confrontación. Esta manipulación informativa solo contribuye a exacerbar la presión sobre los artistas y a validar la conducta de los detractores, que ven sus juicios reflejados en la prensa de corte sensacionalista. La protección brindada por Bar el-Sin se convierte en una contienda no solo contra los agresores anónimos de Internet, sino contra un engranaje mediático que lucra con la controversia y el asedio. Es un acto de coraje enfrentarse a estas estructuras de poder informativo para resguardar la dignidad de una colega. La relación de trabajo entre Marduk y Sangu ha resistido años de vigilancia mediática, lo cual representa un éxito de gestión personal notable. Han conseguido preservar un respeto mutuo y una camaradería que supera el ruido de los tabloides, una realidad que Bar resalta siempre que tiene la oportunidad. Su intervención pública es la confirmación de la solidez de ese lazo. No la protege simplemente por su condición de compañera, sino porque comprende profundamente el proceso por el que ella transita. Ambos han soportado el peso de una fama abrumadora y conocen la sensación de hallarse en el centro de una tempestad mediática. Esa empatía recíproca es el motor que impulsa a Bar a expresarse cuando otros optarían por el silencio para eludir complicaciones. Su mensaje es nítido: la fidelidad profesional y el respeto ético están por encima de cualquier conveniencia publicitaria. A medida que esta situación continúa su curso, resulta evidente que la trayectoria de estos actores seguirá siendo un referente para comprender la relación entre admiradores y celebridades en el siglo actual. La firmeza de Bar es un hito en la búsqueda de un entorno digital más humanizado. Nos obliga a contemplar nuestra propia imagen y a cuestionarnos qué clase de seguidores aspiramos a ser. Si valoramos las historias que estos artistas nos ofrecen, lo mínimo que podemos entregar a cambio es el reconocimiento de su humanidad y su derecho a la privacidad. El respeto por la vida real de los intérpretes es la base necesaria para que el arte siga floreciendo con libertad y sin las ataduras de la hostilidad mediática injustificada. El caso de El-Sin Sangu no es un hecho aislado en el panorama turco, pero sí resulta paradigmático debido a la escala de su repercusión internacional. Otras actrices de renombre han enfrentado igualmente campañas de descalificación centradas en su estética o en su vida afectiva. Para muchas de ellas, la táctica habitual ha sido el aislamiento o el refugio en sus círculos de confianza. No obstante, El-Sin ha exhibido una fortaleza extraordinaria, persistiendo en su carrera y asumiendo retos artísticos de gran complejidad a pesar del ruido externo. El apoyo explícito de figuras masculinas influyentes como Bar Marduk constituye un recurso muy potente, ya que altera la correlación de fuerzas y obliga a los agresores a confrontar a un referente de igual o superior autoridad social. Para concluir este análisis detallado, es oportuno realizar una reflexión final. Cada vez que nos enfrentemos a un comentario hostil en el espacio virtual, debemos recordar la historia de Bar y El-Sin. Es imperativo considerar el impacto de nuestras expresiones y optar por la compasión antes que por el prejuicio. El universo de las series turcas nos permite soñar y conmovernos, pero ese deleite no debe cimentarse sobre el padecimiento de los profesionales que lo hacen posible. El respeto y la rectitud profesional son los pilares que deben prevalecer sobre cualquier exigencia mediática o fanatismo desmedido. El porvenir de estas estrellas dependerá de su inmenso talento y de la facultad de su público para evolucionar hacia una forma de respaldo mucho más consciente y ético. La historia de Bar Marduk defendiendo la dignidad de El-Sin Sangu permanecerá como un testimonio de integridad en la era de la información digital, recordándonos que la humanidad es siempre el valor supremo absoluto en todo contexto social y profesional contemporáneo, actual y futuro.